Y en nuestro tiempo de entrevista, hoy nos acompaña el historiador aragonés Julián Casanova. Julián Casanova, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Pues estoy encantado de estar en Aragón Televisión. Nosotros que esté usted aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, presenta su libro titulado Franco. Se ha escrito mucho sobre el dictador, pero ¿qué queda aún por contar que encontramos en el perfil de su vida? Yo creo que lo primero queda por contar a las generaciones que no lo conocieron nunca. Queda por contar a las generaciones que muchas veces se han quejado de que no estudiaron nunca el siglo XX en las escuelas. Queda por contar que cuando el historiador escribe, el mundo en torno a él está cambiando. No es lo mismo analizar Franco a finales del siglo XX, con la democracia parece que estable, el mundo europeo mirando atrás aquella violencia inusitada que hubo entre el 14 y el 45 en toda Europa, que ahora, que ya no se mira atrás, sino que los ecos de aquel pasado en algunos sitios vuelven otra vez a revitalizarse. Así que el historiador siempre analiza desde el presente. Franco es una persona importantísima en la historia de España y el objetivo fundamental es que el ciudadano, el estudiante, quien quiera, haga una lectura crítica del pasado. Invitamos siempre los historiadores a estas lecturas críticas del pasado, ¿no? Bueno, revela detalles de su infancia y algo bastante curioso es que a Franco, como a otros dictadores, no les gustaba hablar de su niñez. Esto me imagino que tampoco es una casualidad. No. Estamos hablando de que siempre que se refiere uno a Stalin, a Mussolini, a Hitler, a Franco, a dictadores que coexistieron y diferentes, a veces, antagonismos ideológicos, la figura del padre era una figura poco querida, violenta, que no fue nunca el ejemplo ni el modelo para ninguno de ellos. Segundo, no les gustaba hablar de la infancia, pero Franco pudo reconvertir y reinventar todo aquello, porque en Raza ya colocó a su padre, que era una persona disoluta, que había abandonado el hogar en el año 1907, cuando él tenía 14 años y se fue a la Academia de Toledo. Él hizo una reinvención en Raza y su padre en Raza muere heroicamente en el 98 en la pérdida de Cuba, por cierto, en un momento en que los traidores políticos habían abandonado a la patria. Así que nada es neutro en la historia de Franco, como no lo es en la historia de los grandes personajes. La diferencia de Franco con los demás es que los demás desaparecen en el 45, Hitler, Mussolini, todos los fascistas o militares de ultraderecha, y él tiene 3 décadas para reinventarse, 3 décadas de manipulación, 3 décadas de propaganda, pero también 3 décadas en las que la sociedad española avanzó, evidentemente, porque estamos en la península ibérica y nada fue ajeno, ni el desarrollo económico, ni la violencia anterior, ni la dureza de las transiciones, que fueron a la vez en Grecia, Portugal y España. Así que es una historia absolutamente fascinante, sin la cual no se puede explicar ni el siglo XX, ni muchas de las cosas que tenemos ahora. Por eso el historiador ofrece, mire usted, lea, no compre lo primero que le den, y sobre todo la lectura crítica por encima de la propaganda y por encima de la mentira. Eso es lo que nos gustaría llevar a las universidades, a los colegios, a las escuelas, en esta sociedad con tantos privilegios, que la gente se dé cuenta que hubo un mundo pasado, oscuro, infame y sucio, aunque la gente se lo quiera contar al revés. Bueno, habla de que se consigue reinventar en varias ocasiones, pero ¿cómo consigue gobernar durante 40 años? Sí, esa es la pregunta fundamental. Bueno, creo que ahí hay estamos hablando de un militar africanista que cuando da el golpe de Estado es un general ya con una trayectoria muy importante dentro del ejército. Luego no estamos hablando de un
de un ex socialista que tiene que convencer a las clases dominantes, Mussolini, de que yo aquí soy una persona fiable, o un antiguo cabo que llega al país más importante del continente. A partir de la guerra civil creo que toda la coyuntura con el fascismo, que le ha ayudado tanto, con el nazismo, que le ha ayudado tanto a ganar la guerra civil, esa coyuntura está allí, no entra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La gente piensa que nos libró, y ese es el mito de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, si España hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial, el que hubiera caído hubiera sido Franco en el año 45, lo digo porque la gente hace una contrafactual al revés. Y a partir del 45 está clarísimo que Carrero Blanco, que es un personaje clave hasta el final, que ya le susurra al oído lo que hay que hacer, le dice: el anticomunismo va a sustituir al antifascismo y nosotros vamos a estar allí, nadie nos va a echar desde fuera, y la consigna va a ser orden, unidad y aguantar. Y en el 53 ya estaba Estados Unidos consolidando todo aquello. En el libro, una de las partes más novedosas es del 70 al 75, porque he trabajado todos los Wikileaks, los audios, las filtraciones. Aquí viene Nixon en el año 70, aquí pasa 2 veces Kissinger, y aquí, justito antes de morir, viene Gerald Ford, 2 presidentes de Estados Unidos que vienen a ver a Franco porque el Mediterráneo se caía y se cayó la dictadura en Portugal, se cayó la dictadura en Grecia, y le dice en la última entrevista, le dice: aquí no va a pasar ni un Claveles como en Portugal, ni nosotros vamos a tener a la Junta de Militares juzgada en una sala de juicio, y no va a caer la monarquía tampoco. ¿Cuál fue la relación de Franco con esta ciudad, con la Academia Militar? Porque relata esa época como aquellos años felices en Zaragoza. Muy importante, muy importante. Él vino aquí a la Academia General Militar, que fue para él la primera vez que se iba de África, que se iba del polvo, que se iba de la guerra, y que vio una ciudad con autoridades que le trataban muy bien. Y aquí además encontró a Serrano Suñer, que era un abogado que venía de Madrid, que fue 2 veces diputado por la CEDA en el 33 y en el 36, y que se casó con Cita, con la hermana pequeña de Carmen Polo. Así que no solo fue una ciudad importante, sino que la Academia General Militar para él era una cosa fundamental. Azaña le destituyó, y a partir de allí Zaragoza y Azaña llegaron a ser algo que él recordó toda la vida. Y por cierto, murió bajo el manto protector de la Virgen del Pilar que él siempre había tenido. Se cumplen 50 años de la muerte de Franco. ¿Cuánto queda del dictador en la vida pública y también en la política? Pues hace no tanto pensábamos que poco. Lugares de memoria que yo siempre he pensado que hay que explicar. Insisto, aquí en Aragón Televisión, estoy en Zaragoza y con ustedes, que hay que explicar, que no hay que destruir los lugares de memoria, que los vea la gente, que se expliquen para las generaciones futuras. Pensábamos que eso, y en los últimos años ha entrado un ruido, ya no hay nostalgia por la dictadura, sino una nueva ultraderecha, moderna, conectada con el mundo, conectada en estos momentos dirigida por Bannon, Musk, desde Orbán hasta Estados Unidos, que han empezado a reinventar a los dictadores. Quitan la parte más oscura y ponen la parte modernista y la parte modernizadora. Claro, Stalin les decía a sus ciudadanos: yo cogí Rusia con el arado y la dejo con la bomba atómica. Y hablamos del Gulag, hablamos de los costes sociales. Se puede hacer la misma pregunta con la dictadura. Me habla usted de pantanos, dicen que la seguridad social, hablamos de los costes humanos, hablamos de la represión, hablamos de la tortura, hablamos de los asesinatos, o nos fijamos solo en la parte modernizadora. Este es el tema en estos momentos, pero este es un libro de historia y acabó en el 75 y no digo nada de lo que pasa después, no hago un epílogo ni dedico un epílogo a lo que pasa después, porque lo que quiero es que la gente que esté interesada en la historia de España y en Franco lo lea en contexto y lo lea de forma abierta y de forma libre, y a partir de ahí todo el mundo es libre de pensar o no que Franco tuvo una idea u otra dentro de la historia de España. Bueno, habla de la ultraderecha. Hemos visto, ayer se produjeron las elecciones alemanas donde gana la derecha, pero la segunda fuerza es la ultraderecha, doblando incluso los resultados de las anteriores elecciones, los socialistas de tercera. ¿A qué es debido este avance de la ultraderecha, no solamente en Alemania, sino en otros países? Esa es una pregunta clave ahora, porque yo no me atrevería a decir que estamos ante una quiebra, pero sí ante grietas profundas, con semillas profundas. Ha habido una reconversión de la democracia, en el sentido de que la democracia ya no es el
el paradigma de la libertad y de los servicios sociales. Lo era en Europa, no lo era en todos los demás sitios, ha empezado a cambiar. Creo que hay una falta de liderazgo importante, donde la izquierda y los conservadores tradicionales tienen mucho que ver con eso. Creo además que ha habido en los últimos años una percepción, una semilla, que es la que más me preocupa en los jóvenes, que les han dicho, esto no pasaba en una generación hace una generación, que entre la dictadura y la democracia no hay diferencia y que a veces un dictador incluso puede ser bueno para una sociedad. Y esto a mí me parece increíble. Ahí no es que hayamos fallado, es que han ganado la gente que tiene en estos momentos la posibilidad de que en 5 segundos cambie la información del mundo. Y este señor, Elon Musk, no solo está en Estados Unidos, sino que en estos momentos dirige la política informativa del imperio más grande del mundo, ¿no? Pues Julián Casanova, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Pues, sí, gracias. Encantado de estar en Aragón Televisión y buenos días a todos. Gracias. Buenos días. Adiós. Pues Raquel, es el momento de repasar las portadas.